Ok. Bien. Ok. Bueno, ¿se acuerdan la idea del concepto de trabajo? Y nosotros habíamos llegado a que si consideramos lo que se llamaba el trabajo neto, ¿se acuerdan? Que era el trabajo que hacían eh, todas las fuerzas que actúan sobre un determinado móvil o partícula. El trabajo neto, cuando un móvil recorre una trayectoria cualquiera, ¿no es cierto? Desde un punto inicial, o sea, lo considero un punto inicial arbitrario, hasta un punto final de ese movimiento, digamos. Ese trabajo neto se puede calcular en términos de la función de energía cinética, que como su definición indica acá, es una magnitud, digamos, que depende de la masa de la partícula o del móvil y del módulo de la velocidad. Acá hablamos de X, acá cuando hablamos de X, este no quiere decir componente, sino que simplemente habla de si acá estamos considerando final o inicial, por eso hay que hacer la coma acá. Entonces, esta energía se define en un punto de la trayectoria X, ¿no es cierto? Entonces, esta B de X al cuadrado, en realidad, de X mayúscula, es el módulo en ese punto, o sea que hay que calcular la suma de los cuadrados de la componente X, ¿cierto? Más el cuadrado de la componente Y, y si estuviéramos en el espacio, digamos, habría que adicionar el cuadrado de la componente Z como el módulo de cualquier vector, ¿no? Ok. Entonces, una vez que está claro que entonces la energía cinética depende entonces del módulo de la partícula, del módulo de la velocidad de la partícula en un punto cualquiera del movimiento, ¿cierto? Por ejemplo, entonces, para calcular el trabajo neto necesitamos conocer la energía cinética. Si el trabajo neto va de I a F, necesitamos conocer la energía cinética en el punto final y también en el punto inicial. Claro que estos dos puntos, obviamente, inicial y final, son cualesquiera, ¿no? Pueden ser cualquiera de puntos de interés. O sea, yo tengo un movimiento cualquiera que puedo considerar, me puede interesar, digamos, calcular el trabajo neto, en este caso, entre esos dos puntos. Por ejemplo, acá de I a F. Entonces, conociendo los dos puntos, solamente necesito saber el módulo de la velocidad y ya podría saberlo a través del teorema de trabajo de energía cinética. Bien. Después hay otra característica, o sea, hasta ahora estamos fijando, fíjense ustedes que lo que hacemos es relacionar el concepto de trabajo con la segunda ley de Newton, ¿viste? O sea que, de alguna manera, lo que estamos haciendo es meter la segunda ley de Newton. ¿Cómo se manifiesta la segunda ley de Newton cuando hablamos del concepto de trabajo? ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo en esta ecuación de aquí, ¿no? Pero todavía no hablamos de los tipos de fuerzas, o sea, no estudiamos la fuerza o las características que tienen las fuerzas cuando hacen trabajo. Entonces, de acá vamos a hablar de los tipos de fuerza y cómo podemos caracterizarlas, ¿cierto? Al trabajo de dicha fuerza, ¿no? Entonces, para hacer eso, básicamente, debemos considerar lo que pasa cuando hacemos un trabajo de una fuerza cualquiera, en una trayectoria cerrada, ¿sí? Acá, por ejemplo, le pongo el típico caso que es el más conocido por ahí para ustedes, que es el caso del peso, que el peso tiene características de que es una fuerza constante, por lo tanto su trabajo básicamente se puede calcular con la fórmula fuerza por desplazamiento producto escalar, ¿no? Producto escalar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que hacer, para hacer producto escalar, recuerden que hay que hacer producto de módulos por el coseno que forman los ángulos, digamos, coseno del ángulo que forman los vectores, o bien se puede calcular como el producto de las componentes, suma del producto de las componentes, suponete x, px por delta de x más pi delta de x. Entonces, ese sería el cálculo que haríamos en este caso.
Y como es constante la fuerza, no hace falta hacer una integral si uno lo hace bien. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá tenemos un caso de un trabajo que hace una manzana cuando uno la tira hacia arriba. Supongamos que inicialmente la manzana sale de la mano de una persona que hace el experimento de tirarla hacia arriba. Entonces, ¿qué ocurre con el trabajo del peso? Cuando la manzana sube y cae otra vez a la mano del lanzador, ¿no? Entonces, acá lo que vemos claramente, una cosa que hay que entender, que ya le dije y que creo que ustedes ya más o menos aceptan, es que la fuerza-peso es independiente de cómo yo manipule un móvil. O sea, el peso del cuerpo, en este caso de la manzana, siempre apunta hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, en cualquier punto de la trayectoria, por ejemplo, ya sea que está por acá o que está en un punto por acá la manzana, a medida que sube, ¿cierto? Recuerden que la manzana sube hasta un punto máximo y luego cae, ¿no? Entonces, en este punto, o en cualquier otro, siempre el peso de la manzana es la fuerza que apunta hacia abajo y cuyo módulo sabemos nosotros que es el producto de su masa por el valor de G, ¿no? Que llamamos aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, básicamente, durante el trayecto de subida, cuando sube, ¿cierto? Siempre estamos teniendo que el peso es contrario al desplazamiento, ¿está bien? Entonces, si yo hago el cálculo del trabajo en esta sección, ¿cierto? Lo que me va a dar es este número, o sea, me va a dar menos peso por el desplazamiento total, en altura en este caso, que acá yo les digo que eso está asociado al valor de I máximo, donde I máximo, recuerden, es la altura máxima a la que puede subir la manzana, ¿no? Entonces, suponiendo que conocemos ese dato, el trabajo entonces sería el valor del peso, el módulo, por el valor de I máximo, y el signo menos viene de que el desplazamiento se da siempre, o el vector de desplazamiento tiene dirección contraria al peso, ¿no? Si ustedes quieren también y trazan un sistema coordenado, pueden hablar de que la componente del desplazamiento es positiva, mientras que la componente del peso es negativa, entonces el producto de los componentes me estaría dando este signo menos acá, que me da un trabajo negativo, ¿sí? Eso en la primera etapa, o sea, en la etapa de subida. Ahora, luego de llegar a altura máxima, ustedes saben que la manzana vuelve a caer, y en ese caso, entonces, ahora se da la condición de que el peso tiene la misma dirección que el desplazamiento, dado que el desplazamiento en este caso va en la dirección vertical hacia abajo, ¿no? En este caso hablaríamos, por ejemplo, si tuviéramos nuestro sistema de coordenadas positivo hacia arriba, diríamos que la componente del peso es menos P, ¿cierto? Y la componente del desplazamiento sería menos I más. Con lo cual el producto me da positivo, o sea, menos por menos. Entonces, el trabajo en este caso de bajada sería entonces peso por I máximo, donde este I máximo obviamente es el mismo que este de acá. Entonces, lo que observamos, ¿cierto? Una observación cualitativa es que el trabajo del peso en toda la trayectoria, o sea, si el sistema va de un punto inicial, o sea, desde la mano, ponerle que la mano hubiera estado cuando lanzaron acá, después lo moví por abajo, desde acá, y luego analizamos el trabajo total del peso, desde que sale de la mano hasta que llega de vuelta a la mano, y lo que vemos es que el trabajo total del desplazamiento completo va a ser menos P por I máximo, más P por I máximo, ¿no? Con lo cual el trabajo total sería 0. ¿Está bien? Acá explica eso, bueno, trabajo total es 0. Esto uno podría pensar de que, ponerle que es algo particular, simplemente por la simetría que tiene el movimiento. Ustedes saben que yo podría hacer muchos tipos de movimientos. Por ejemplo, en lugar de tratar de tirarlo hacia arriba, podría moverlo a lo largo de un plano inclinado, por ejemplo, ¿viste? Lo muevo a lo largo de un plano inclinado y después lo dejo caer, acá, caer, y después lo muevo otra horizontalmente, ¿viste? Hasta el punto inicial. Entonces, esta trayectoria, así, sería también una trayectoria cerrada, ¿cierto? Solamente que no sería tan simple como la que estábamos viendo recién, que tiras hacia arriba.
si ustedes hacen el cálculo, bueno, primero para simplificar, obviamente, acá me está dando 0 porque la fuerza, peso, tiene dirección perpendicular al desplazamiento que está, en este caso, en el eje horizontal, ¿no? Entonces, como el desplazamiento está en el eje horizontal y la fuerza solo tiene componente vertical, si ustedes hacen el producto escalar, o sea, si calculan el trabajo, le da 0, ¿cierto? Como ya analizamos en la clase pasada. Por otro lado, esta caída se parece, si esta altura fuera I máximo, que es la que estábamos viendo antes, esta caída se parece mucho al problema de caída que ya analizamos, donde el trabajo simplemente va al producto del peso por el valor de I máximo, ¿cierto? Fíjense que el desplazamiento está hacia abajo y el peso también, ¿no? Y simplemente estamos asumiendo que la altura del plano es I máximo. Entonces, P por I máximo sería el trabajo de bajada, ¿sí? Y ahora nos faltaría simplemente ver qué pasa con este trabajo, que es el trabajo cuando uno sube, la partícula sube a lo largo del plano inclinado. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo, en ese caso, la fuerza peso? Es lo que nos preguntamos, ¿no? Entonces, bueno, si uno hace el cálculo usando las propiedades del plano inclinado, lo que uno observa es esto. El trabajo sería menos la presión del peso en el eje del plano, de X le también, por el desplazamiento sobre el plano en la dirección ascendente, ¿no? O sea que esto de acá sería X, ¿cierto? Toda esa distancia. Y PX sería la presión de esta fuerza-peso en la dirección del plano, ¿cierto? Si ustedes hacen el análisis, van a ver entonces que esa protección PX es P por el seno del ángulo alfa, ¿cierto? Donde el ángulo alfa es, como siempre, el ángulo que forma la horizontal con la inclinación del plano, ¿no? O sea, este sería alfa, ¿está bien? Bueno, ese ángulo alfa, entonces, que es el mismo ángulo que consideramos siempre en planos inclinados. Entonces, P por seno de alfa, y por otro lado, X se puede expresar también en función de ese mismo ángulo alfa, como a través de la función seno, porque este es el cateto opuesto a alfa, y dijimos que eso era I máximo. Entonces, podemos calcular también que X sería I máximo sobre seno de alfa, y bueno, acá vemos que el seno de alfa aparece en los dos términos, ¿no? La presión del peso, pero también aparece en el desplazamiento en función de la altura. Con lo cual se simplifica, ¿no? Acá se simplifica el seno de alfa. Y me estaría quedando el mismo valor, son un trabajo idéntico del peso al que hubiera tenido si le tiraba simplemente hacia arriba hasta la altura I máxima. ¿Está bien? Entonces, este trabajo se va a simplificar, se va a cancelar con este otro de aquí, con el que aparece acá. Y dado que este es 0, entonces vuelve a ocurrir que el trabajo del peso en una trayectoria cerrada es 0. Evidentemente, esto en sí mismo no demuestra una propiedad, digamos, respecto de la fuerza-peso en general. ¿Por qué? Porque en realidad yo tendría ahora que analizar el caso más general posible y tendría que empezar a analizar una trayectoria que sea una curva arbitraria. Y ahí tendría que usar, obviamente, argumentos matemáticos para demostrar que el trabajo del peso en una trayectoria cualquiera, si es cerrada, siempre me da 0. Ahora, eso no lo vamos a hacer, obviamente. Yo creo que escapa un poco al alcance del curso. Pero lo que sí le voy a decir es que hay que saber que eso se puede hacer y que es así. Bien. Se puede demostrar. Entonces, si uno tuviera las herramientas, demuestra esa propiedad. Y lo que vamos a decir es que si yo considero una trayectoria cerrada, cualquiera, entonces el trabajo de la fuerza-peso en esa trayectoria siempre va a ser 0. ¿Está bien? Esa es una propiedad súper interesante que tiene en particular esta fuerza, que es la fuerza peso de un cuerpo, ¿cierto? Bien. Entonces, esto
también podemos demostrarlo para otras fuerzas. O sea, si yo considero, por ejemplo, un resorte, como dice acá, en lugar de considerar el peso de un cuerpo, para un resorte, que es una fuerza un poco más compleja, digamos, yo puedo demostrar lo mismo. O sea, puedo demostrar, obviamente, el movimiento de un resorte es solamente unidimensional, depende del resorte, lo que yo le había mostrado, el resorte se estira, generalmente consideramos el resorte en la horizontal y una masa pegada al resorte y todo apoyado, digamos, en la superficie horizontal, ¿no? Entonces, lo que consideramos ahí sería la coordenada que usamos es la coordenada de estiramiento del resorte, o sea, el origen de coordenada siempre está en la posición relajada del resorte, ¿no? Entonces, X sería el estiramiento. Bueno, podemos demostrar de que si yo realizo cualquier tipo de forma de mover, de estirar, si quieren ustedes, de estirar el sistema desde un punto inicial a un punto final, yo puedo demostrar de que, de todas maneras, el trabajo del resorte, de la fuerza del resorte, siempre va a ser el mismo. ¿Está bien? Entonces, y también, que si yo hago un movimiento del resorte, desde que siempre empiece y termine en el mismo punto, el trabajo va a ser cero. ¿Está bien? Bueno, esa propiedad entonces, a ver, hay muchas fuerzas que tienen esa propiedad, que se van a ver después en EMOS, probablemente, si dan un EMOS, pero las fuerzas eléctricas, por ejemplo, las fuerzas eléctricas tienen la misma propiedad, la fuerza eléctrica electrostática, digamos. Bueno, y otras fuerzas, fuerza gravitatoria, por ejemplo, también, que básicamente el peso es una aproximación, digamos, de lo que sería la fuerza gravitatoria en general, digamos. Y bueno, y otras, ¿cierto? Que tienen esa propiedad. Entonces, distinguimos esa fuerza, por ejemplo, ahora de otro ejemplo en el cual esta propiedad no se cumple. Ese ejemplo, el único que pueden ver ustedes es el ejemplo de la fuerza de rozamiento. Entonces, para ver un caso de ejemplo, digamos, lo que hacemos simplemente es calculamos el trabajo de la fuerza de roce en una trayectoria cerrada. Y lo que ocurre, acá no está el dibujo, pero simplemente si ustedes, por ejemplo, tienen una dimensión y desplazan sobre una superficie con rozamiento, desplazan un bloque, ¿cierto? Desde un punto inicial, acá le llama de 0, punto inicial, entonces van de 0, por ejemplo, hasta un punto X, ¿cierto? Y después van de X a 0, o sea, van y vuelven. Lo que va a pasar es que si ustedes van, la fuerza de roce se pone al desplazamiento que ustedes están haciendo. Entonces lo que va a pasar es que si ustedes van, por ejemplo, entonces va a tener una fuerza de roce por el desplazamiento X con un signo menos, ¿cierto? Porque el trabajo de roce, como dijimos, es siempre, si yo desplazo el móvil, la fuerza de roce siempre va a ser contraria al desplazamiento. Entonces por eso aparece este menos. Ahora, cuando volvés desde X a 0, lo que va a pasar es que la fuerza de roce se invierte porque invertí el desplazamiento. Y de vuelta me va a dar un signo menos. Me va a dar el valor de la fuerza de roce por el valor del desplazamiento, pero con signo menos. ¿Está bien? Y hay que tener en cuenta que el desplazamiento de esta X es el módulo del desplazamiento, ¿no? Entonces lo que vemos es que por más que yo vaya y vuelva al mismo punto, o sea, el trabajo de ir desde 0 hasta 0, acá en realidad debería decir de 0 a X, ¿no? Si yo voy desde 0 hasta 0, o sea, voy de 0 a X y de X a 0, de 0 a X y de X a 0, el trabajo me daría menos fuerza de roce por X, donde X es el desplazamiento en módulo, menos fuerza de roce por X. O sea, a las dos partes me sumarían 2 veces el valor de la fuerza de roce por el módulo o la distancia que se recorre, ¿no? Lo cual demuestra que, al menos esta y todas en realidad, que existen trayectorias cerradas en las cuales el trabajo para ir desde un punto y volver al mismo punto, o sea, a través de una trayectoria cerrada, la fuerza de roce no da un trabajo nulo. ¿Está bien? Entonces, esta fuerza, que es la fuerza de roce, pertenece a otra categoría en la cual, entonces,
se da que existen trayectorias cerradas en las cuales el trabajo de roce no es cero, y entonces hablamos de que si yo, a ver, básicamente acá, en realidad en todas, vale, con esta argumentación que pusimos, uno diría que ninguna trayectoria cerrada tiene trabajo nulo, ¿está bien? Ese es el caso de esta fuerza que estamos analizando, que es el roce dinámico, si ustedes quieren, ¿no? Obviamente existen otras fuerzas, las cuales no vamos a ejemplificar, en las cuales uno tiene algunas trayectorias en las cuales sí es cero el trabajo en la trayectoria cerrada, pero en otras no, ¿está bien? Entonces, lo que decimos es que basta que yo encuentre una sola trayectoria en la cual hago la trayectoria cerrada y el trabajo no es cero, para que no pueda decir lo mismo que voy a decir ahora para el peso, por ejemplo, ¿está bien? Bueno, entonces entramos en la definición de fuerza conservativa. Una fuerza F es conservativa si el trabajo que realiza la fuerza en cualquier trayectoria cerrada es siempre cero, ¿está bien? O sea, en cualquiera. No puede existir ninguna trayectoria cerrada en el cual el trabajo de esta fuerza, si es conservativa, no sea nulo, ¿está bien? Todas las infinitas trayectorias cerradas que existen tienen que dar trabajo nulo para que yo defina que la fuerza es conservativa, ¿está bien? Esa es la definición de fuerza conservativa. Entonces, si una fuerza no es conservativa, te dice que es una fuerza justamente no conservativa. O sea, si no se cumple esto, ¿cierto? Te dice que la fuerza es no conservativa. Entonces, como ejemplo, nosotros citamos el caso de la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Entonces, esa es básicamente la idea de lo que sería una fuerza conservativa. Entonces, una fuerza conservativa, cualquier trayectoria cerrada, cualquiera, ¿cierto? El trabajo de dicha fuerza tiene que ser cero. Si no se cumple, o sea, si existe aunque sea de las infinitas trayectorias, al menos una, pueden existir infinitas, pero si existe al menos una que no cumpla con esto, entonces se dice que la fuerza F es no conservativa. ¿Está bien? ¿Para qué me sirve justamente dividir en la fuerza en esas dos categorías? Bueno, si se cumple que la fuerza es conservativa, o sea, si se cumple esto, ¿está bien? Entonces lo que podemos afirmar es que el trabajo para ir de un punto inicial a un final, o acá en este caso, como dice, de un punto A a un punto B, no depende de la trayectoria, o sea, no depende del camino que yo siga para llegar desde el punto inicial A al punto inicial B, sino que depende justamente de los extremos, ¿sí? Si eso es cierto, al depender solamente de los extremos, desde el punto de vista matemático se puede demostrar que existe una función, ¿cierto?, que me permite calcular el trabajo de esta manera. O sea, yo conociendo la función, esta función es función de la posición, por ejemplo, para el caso del trabajo, ponerle del peso, de la posición, ya sea altura, posición horizontal y profundidad, si ustedes quieren, en general. Pero es una función que depende entonces de la posición. Y conociendo la función esta, que es característica de F, o sea, esta F, entonces el trabajo, porque estamos considerando el trabajo de esta F, ¿no? Decimos que esta F es conservativa. Entonces existe una función U asociada a F, que es función de la posición, tal que si yo hago la diferencia de UF en B menos UF en A, con signo cambiado, esto me va a dar el trabajo. ¿Está bien? Esto me da el trabajo. El signo menos está puesto de manera arbitraria, ¿cierto? Y tiene que ver con algo que vamos a ver, con la forma, digamos, del concepto de energía mecánica. O sea, podría no estar este menos, o sea, podríamos no ponerlo, pero bueno, es conveniente, por lo que les voy a comentar ahora cuando definamos energía mecánica. Entonces, si una fuerza es conservativa, el trabajo se puede calcular directamente como la diferencia de la energía potencial U asociada a dicha fuerza, ¿cierto? Entonces, F es conservativa, es decir, una función U
asociada a F de la posición, y yo puedo calcular el trabajo con esa función, ¿está bien? Entonces no necesito conocer la trayectoria, porque justamente analizamos de que, por ser conservativa, el trabajo de esa fuerza F no dependía de la trayectoria, ¿está bien? Bueno, esta se llama energía potencial, y al igual que el trabajo tiene unidades de joules, también la energía potencial tiene unidades de joules, ¿está bien? Y también la energía cinética, como habíamos comentado el otro día, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, para que este concepto sea útil, nosotros deberíamos poder definir cuál es la energía cinética asociada a una dada fuerza conservativa. Perdón, disculpen. ¿Cuál es la energía potencial U asociada a una dada fuerza conservativa? Necesitamos una receta para calcular eso, digamos. Así, ya que si no conocemos U, entonces no podemos usar la expresión, digamos, ¿está bien? Entonces necesitamos conocer U. Entonces, para conocer U, la receta básicamente consiste en calcular efectivamente el trabajo y de ahí, por comparación, sacar con qué forma tendría U, ¿está bien? Evidentemente, siempre que yo defino, digamos, la definición de U está dada básicamente en esta expresión, por lo tanto, como hay una diferencia, evidentemente que hay una constante de arbitrariedad, digamos, en la definición de U, ¿cierto? Dado que si yo le sumo acá a esta U le sumo una constante y a esta también, entonces, la constante se va a cancelar en la diferencia, ¿no? Entonces, U está definida menos de una constante, básicamente como en el caso de una integral, ¿no? Bueno, entonces nosotros vamos a definir U, pero solo para el caso para dos casos. Vamos a ver dos ejemplos. El primero sería la fuerza de gravedad, fuerza-peso. Fíjense, si ustedes hacen el cálculo del trabajo de la fuerza-peso, básicamente le va a dar esto, ¿no? ¿Viste? O sea, si tenés un tipo que se desplaza desde una altura, ¿cierto?, a otra posición, a otra altura, y ustedes hacen el cálculo, le va a dar el módulo del peso, el desplazamiento y un signo menos. De tal manera que si el sistema sube, el desplazamiento es positivo y el trabajo es negativo, pero si el sistema baja, el desplazamiento es negativo, y este menos de acá con este menos se me va positivo. Entonces, coincide con lo que veníamos analizando, ¿está bien? Con lo cual, si uno agarra esta expresión del trabajo y lo compara con esta de arriba, con la definición de energía potencial, acá con el menos y todo, uno inmediatamente intuye, puede definir, digamos, que la energía potencial en B la podríamos definir como mg por I sub B, ¿viste? Haciendo acá tenés que hacer la distributiva. Y la energía potencial del peso en A podríamos definirla como mg por I sub A. Entonces, en general, para una altura arbitraria, podríamos decir que la energía potencial se puede definir, la energía potencial asociada al peso, que en principio sería, si uno lo ve en general, podría ser función también de X. Lo que vemos es que simplemente se puede definir como mg por la altura más un valor arbitrario U0. O sea, esta X, o sea, que depende de que lo agregué yo, pero en realidad si ustedes ven la expresión, ya ven que la energía potencial no depende de X, o sea, solo depende de la altura, ¿cierto? Entonces, este X es redundante, ¿no? O sea, no hace falta que esté. Bien. Entonces, esta es la energía potencial gravitatoria de la fuerza de gravedad, tal como la vimos nosotros, que es una fuerza constante, no como la fuerza de gravedad de atracción entre los planetas, por ejemplo, que en principio es la misma, pero que esta que estamos considerando es una aproximación. O sea que en este caso, la energía potencial asociada a la fuerza peso cercana a la Tierra, entonces diríamos, es mg por I por más U0. Esta es la expresión general. Donde el I, ¿cierto? El I tiene un 0, ¿no? O sea, hay que definir un sistema de coordenadas. Hay que definir un sistema de coordenadas y una altura inicial o una altura donde esté el 0 digamos, de nuestro sistema, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense, el valor de U0, este valor de U0, junto con la elección del sistema de coordenadas, los puedo elegir
de manera arbitraria, ¿sí? Bueno, entonces el otro caso que le quería mostrar por completitud, porque en realidad no vemos, creo que no vemos ningún problema de esto, es el caso de la fuerza de un resorte, simplemente para ver de que en este caso, si tenemos un resorte, recuerden que la fuerza, un resorte, como se dice, tipo hook, se dice, porque la fuerza, ¿se acuerdan que dijimos que era K por X, con signo menos? Si tenemos un resorte de Hooke, entonces, la fuerza es menos K por X, y el trabajo entonces se puede calcular como, acá está la expresión, sacamos la constante K, recuerdan que era una constante que medía la dureza del resorte, entonces sacamos K afuera, y el menos también. Y básicamente el trabajo me quedaría la integral de X diferencial de X. Entonces le muestro este ejemplo solamente para que vean un caso donde la fuerza no es constante, ¿no? En este caso, entonces, la integral me daría x cuadrado sobre 2 y lo tengo que evaluar en b y en a. Entonces me daría esto, ¿no? Acá puedo hacer distributiva y dejo el menos fuera, y entonces llego a la conclusión de que yo puedo definir entonces la energía potencial del resorte, que depende obviamente del estiramiento, o sea, el estiramiento del resorte, del estiramiento de x, como k sobre 2 por x cuadrado más u0. De tal manera que si yo hago U sub k evaluado en B menos U sub k evaluado en A, esa diferencia me va a dar esto exactamente con signo menos. Tal cual lo dice la definición de energía potencial para una fuerza conservativa. Entonces, la fuerza de resorte entonces es conservativa y su energía potencial asociada va como el cuadrado del estiramiento del resorte, o sea, kx cuadrado sobre. ¿Está bien? Bueno, entonces yo podría hacer este mismo análisis si hubiera visto fuerzas eléctricas y puedo definir entonces una energía potencial eléctrica, le llamaría, ¿cierto? Que tendría otra forma, obviamente, porque tendría que ver el cálculo del trabajo de la fuerza eléctrica, ¿no? ¿Qué forma tiene? O sea, haría el cálculo acá y sacaría un trabajo eléctrico y después diría, ah, bueno, acá puedo definir la energía potencial eléctrica de tal manera, ¿sí? Entonces, ese sería otro ejemplo, ¿no? Que probablemente lo vean en EMOS, no sé con qué profundidad, pero seguramente lo van a ver. Entonces, cada fuerza tiene su energía potencial siempre y cuando sea conservativa, ¿viste? Si no es conservativa, no puedo hablar de una energía potencial. Es importante que ustedes sepan eso, o sea, ustedes no pueden decir, por ejemplo, que el rozamiento tiene asociada una energía potencial. ¿Por qué? Porque el rozamiento no es conservativo. Y el trabajo no depende solamente de los puntos extremos de la trayectoria, también depende, ¿no? Entonces, ese sería el problema, que distintas trayectorias, en el caso de rozamiento, con los mismos puntos inicial y final, dan distintos trabajos. Entonces, no puede haber una única función, digamos, no puede haber una única función que me dé el trabajo cuando trayectorias diferentes me dan distintos trabajos, ¿cierto? Entonces esto no va a existir para el caso de rozamiento. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces, para el caso de roce no vamos a hablar de energía potencial nunca. ¿Está bien? Hay otros casos, por eso no los vemos nosotros en este caso. Bueno, la energía potencial me permite definir el concepto entonces de energía mecánica, ¿cierto? La energía mecánica está asociada a dos cosas, ¿no? Está asociada a las fuerzas conservativas y está asociada al teorema de trabajo de energía cinética, o sea, al movimiento del móvil, ¿sí? Bueno, ¿cómo se demuestra este teorema? Nosotros ahora sí o sí consideramos el trabajo neto. Vamos a considerar todas las fuerzas que actúan sobre mi sistema, sobre mi móvil, ¿no? Entonces, el trabajo neto, considero el trabajo neto del sistema para ir desde un punto inicial, que llamé a un punto final, disculpen, que llamé B. Este trabajo neto, ¿sí? Ya dijimos que por el teorema de trabajo de energía cinética se puede calcular como la diferencia entre la energía cinética de B
en el extremo final, digamos, menos la energía cinética en A, que sería el punto considerado inicial, ¿no? ¿Está bien? Bueno, el trabajo neto, obviamente, es el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre el móvil o la partícula. Entonces, sobre la partícula, o sea, el movimiento es resultante, digamos, si ustedes quieren, de la acción de un montón de fuerzas, digamos, que están actuando, donde cada una de ellas podría o no ser conservativa, ¿está bien? Entonces, nosotros necesitamos dividir las fuerzas. La fuerza neta la podemos dividir en dos clases. La podemos dividir, la podemos separar en una parte que es la suma de todas las conservativas, donde, por ejemplo, podemos considerar que estuviera actuando, ponerle la gravitatoria, o sea, el peso, digamos. Podríamos considerar que estuviera actuando, por ejemplo, un resorte. Podríamos considerar el efecto de una fuerza eléctrica, por ejemplo. Todas esas serían conservativas y todas esas actúan y las separo en una parte que yo llamo fuerza neta conservativa. Y por otro lado, también sabemos que podría actuar otro tipo de fuerza, podría actuar, por ejemplo, el rozamiento. Entonces, la parte del rozamiento y otras la pongo como la fuerza completa no conservativa. ¿Está bien? Entonces, FC incluiría, por ejemplo, la gravedad y un resorte, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, el trabajo de esta fuerza conservativa va a estar asociado a una energía potencial, ¿cierto? Que básicamente sería la suma de las energías potenciales de cada una de las fuerzas conservativas que aparecen. Por ejemplo, la energía potencial asociada a un sistema donde actúa la gravedad y un resorte sería la suma de la energía del peso, la energía potencial del peso, más la energía potencial del resorte. ¿Sí? Entonces yo podría simplemente sumar las energías potenciales y tendría una energía potencial total. ¿Está bien? Bueno, entonces, básicamente diríamos esto: el trabajo conservativo, o sea, el trabajo de la fuerza total conservativa, que sería, por ejemplo, la fuerza peso y la fuerza de resorte, sería la diferencia de energía potencial total, que es la suma de las energías potenciales de cada una de las fuerzas que yo estoy considerando, que son conservativas. ¿Está bien? Y por otro lado, o sea, adicionalmente, digamos, a estas fuerzas conservativas, yo podría tener también fuerzas que no son conservativas, como ya vimos con el rosa. Entonces, ese trabajo también tiene que estar, ¿cierto? Porque, evidentemente, en general van a actuar ese tipo de fuerzas sobre mi sistema. Entonces, el trabajo no conservativo va a ser simplemente la expresión general del trabajo, que es el producto escalar de la fuerza no conservativa diferencial de R integrado desde A a B, ¿no? Y esto queda así, básicamente, porque no tenemos ni una forma de simplificar esta expresión, ¿no? O sea, como no podemos definir una energía potencial para este caso, esto simplemente quedaría así. O sea, lo vamos a tener que calcular o estimar en cada caso. ¿Está bien? Bueno, bajo estas condiciones, como dice ahí, el trabajo entonces neto, ahora sí, neto de toda la fuerza, se puede expresar como el trabajo de la fuerza neta, o sea, y la fuerza neta a su vez va a ser la suma de todas las conservativas más la suma de las no conservativas. Entonces, esta primera parte, el trabajo de las conservativas, es lo que está acá. ¿Sí? Que ya calculamos aquí, acá arriba. ¿Sí? Y después, este otro es la expresión que está acá. ¿Bien? Bueno. Entonces, en esta de aquí voy a usar, como son conservativas, uso la energía potencial total del sistema. Bueno, aparece el signo menos. Entonces reemplazo de esta cosa. Reemplazo esta cosa. Entonces, el trabajo neto de A a B me va a dar menos, menos el cambio de la energía potencial, ¿cierto? U sub B menos U sub A, más el trabajo no conservativo de A a B, que no sé bien cómo, necesito conocerlo en cada movimiento, o sea, en cada trayectoria, ¿no? Perdón. Ok. Bien.
Entonces, tengo esta expresión para el trabajo neto, está aquí, ¿viste? Entonces, esta expresión me dice entonces que el trabajo neto se puede calcular como menos el cambio de energía potencial total más el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Está bien? Eso me dice esta expresión. Y por otro lado, tengo el teorema del trabajo de energía cinética. Entonces, además, yo sé que el trabajo neto, o sea, este, es igual a la energía cinética de B menos la energía cinética en A. ¿Eh? Entonces, esto que está acá está asociado a la posición, digamos, U, está asociado a las posiciones, a distintos puntos del movimiento, ¿no es cierto? En este caso, el punto B y el punto A, mientras que esto está asociado a la velocidad en módulo, ¿no? El módulo de la velocidad del sistema, o sea, del móvil, en distintos puntos de la trayectoria. Por ejemplo, en este caso, entonces, en el punto B también y el punto A. O sea, como estas dos expresiones en realidad son la misma, deberían ser la misma cosa, yo las puedo igualar. O sea, puedo igualar esto a todo esto, ¿no? A esto de aquí. Entonces, si yo igualo las dos cosas, básicamente me da una cosa como esta, ¿no? O sea, por un lado tengo el cambio de energía cinética, ¿viste? Y por otro lado tengo menos el cambio de energía potencial total. Y este coso de acá, que es el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Eh? ¿Está bien? Bueno. Entonces yo puedo pasar esto lo puedo pasar, así como está, lo puedo pasar al otro miembro. ¿Eh? Y entonces, pasado al otro miembro, este menos se me cancela, ¿viste? Y lo que me va a quedar es lo siguiente, o sea, este queda positivo del otro lado y se puede agrupar con la energía cinética en B. Entonces voy a tener esto. Puedo tener agrupado que la energía cinética de B y la energía potencial total en B. ¿Está bien? Entonces todo esto sería una cosa que todavía no definí, evaluada en B. ¿Eh? Y por otro lado, si ustedes hacen bien la cuantita, cuando pasan de este lado, U va a pasar negativo, ¿cierto? Entonces me queda agrupado la energía cinética en A más la energía potencial total en A, que es la misma cantidad que esta. Esta estaba evaluada en B, pero esta es la misma cantidad, pero evaluada en A. ¿Viste? O sea, entonces, el cambio de esta cantidad, ¿cierto? Entre el punto inicial del movimiento y el punto final, tiene que ser debido al trabajo de fuerzas no conservativas. Eso está diciendo esta expresión. O sea, yo defino entonces ahora esta cantidad como lo que voy a llamar energía mecánica. De vuelta, la energía mecánica entonces tiene unidades de Joule, igual que el trabajo, igual que la energía cinética, igual que la energía potencial, todo tienen unidades de Joule. ¿Está bien? Por la forma en que nosotros dimos el concepto, nosotros primero vimos el concepto de trabajo y hablamos entonces de que podríamos decir que la energía cinética, la potencial y la mecánica tienen unidades de trabajo. Pero en general lo que suelen hacer, como para nosotros, digamos, la energía es como un concepto más fundamental que el trabajo, entonces hablamos que el trabajo tiene unidades de energía. Entonces hablamos, Joule es unidad de energía en realidad, y el trabajo tiene unidades de energía. Entonces, la energía mecánica se define como la suma de la energía cinética y potencial total. Entonces, por ejemplo, esta cantidad sería la energía mecánica en B, mientras que esta sería la energía mecánica en A. Y ahí aparece el teorema de conservación de la energía. En este caso no sería específicamente de conservación, no sería de conservación, ¿no? Así como está, porque en realidad hay un cambio de la energía mecánica. Lo que dice el teorema es que el cambio de la energía mecánica ocurre debido a la fuerza, al trabajo de fuerzas no conservativas. Ese sería el teorema más general, ¿está bien? Pero como corolario, o sea, como una consecuencia, si no hubiera fuerzas conservativas, o sea, si este trabajo es cero, entonces vemos que el cambio de energía mecánica va a ser cero, ¿está bien? Entonces, digamos, eso sí, el teorema de conservación de energía, entonces, ¿sí?
que dice lo mismo que acabo de decir. Si sobre un sistema no actúan fuerzas no conservativas, entonces la energía mecánica del sistema se conserva. ¿Está bien? Ese es el principio de conservación de la energía. Pero en este caso estamos particularizando a sistemas mecánicos. Entonces, la energía mecánica, ¿cierto? El cambio de energía mecánica es debido al trabajo de las fuerzas no conservativas. Si no hay fuerzas no conservativas, la energía mecánica se conserva. Así de simple. ¿Está bien? Entonces, si yo para analizar si puedo usar o no usar esto, lo que necesito obviamente conocer es si el sistema tiene alguna fuerza no conservativa que está actuando, y si no la tiene, necesito inmediatamente saber de las que actúan cuál es la energía potencial de cada una de las fuerzas conservativas que están en el sistema, ¿no? Bueno, acá vamos a poner un ejemplo. Y en general, nosotros por eso creo que no tenemos ni un ejemplo de sistemas con resortes, ¿no? O sea que en general vamos a tener el caso que vamos a mirar nosotros, a los ejercicios que vamos a hacer, los ejemplos que vamos a dar, creo que son todos de la fuerza peso. Pero parece importante, yo creo que es muy importante que ustedes visualicen la idea de que fuerza conservativa se aplica a cualquier fuerza, en el sentido de que yo puedo analizar cualquier caso, no solamente el peso, y preguntarme si la fuerza es o no es conservativa. ¿Vale? No es solamente que la deducción de la fuerza conservativa se aplica al peso. En los libros en general aparece eso, pero es como un ejemplo porque es el ejemplo más simple. Entonces, cuando ustedes explican el concepto, tiene que estar claro eso, ¿no? Tiene que estar claro que ustedes entienden eso. Que el concepto es un concepto general. Bueno, acá, fíjense, tenemos un caso muy interesante que es algo que habíamos hablado cuando empezamos a analizar lo que llamábamos la segunda ley, ¿no? Las características de la segunda ley, que era complicada. En este caso, tenemos el movimiento de un sistema que está bajando por una pendiente que tiene curvatura variable, ¿no? O sea, entonces, recuerden lo que le había comentado, en este caso no podemos aplicar la cinemática de este sistema, no obedece a los ejemplos que vimos nosotros. Entonces, las ecuaciones que vimos nosotros para describir el movimiento, x de t, la velocidad de t y la aceleración, no son útiles en este caso particular. ¿Está bien? No. Desde un punto de vista conceptual, digamos, ¿viste? No podemos usar las ecuaciones cinemáticas. Pero, teniendo en cuenta que acá podríamos considerar que no existe fuerza de roce, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que acá no hay fuerza de roce. Si despreciamos el rozamiento, entonces acá hay dos fuerzas que actúan básicamente, ya lo vimos eso. Una de las fuerzas sería el peso, que es conservativa, ya lo dijimos, y la otra es la normal, ¿viste? La normal no hace trabajo, ¿viste? Y como no hace trabajo, en este análisis no pincha ni corta, digamos, la normal. Entonces, o sea, no la incluimos, ¿no? Entonces, si queremos analizar este problema desde el punto de vista de la energía, la única fuerza que vamos a incluir sería, por ejemplo, la fuerza peso. ¿Está bien? Ahora, si hubiera rozamiento, el rozamiento sí tendría trabajo. Y el rozamiento es no conservativo. Entonces, necesitaríamos conocer cuál es el trabajo que hace el rozamiento, de alguna forma, si es que queremos usar el análisis de lo que acabamos de ver, ¿no? Pero bueno, partimos del primer ejemplo, que es que no hay roce. Entonces, el sistema parte, conocemos que el sistema parte desde una altura I1, ¿viste? Con una cierta velocidad V1, que en principio es conocida. El sistema tiene su masa, ¿cierto? Y después sabemos que el sistema se desliza por la pendiente y cae hasta la posición, la posición inferior, digamos, en la cual tiene una velocidad distinta, V2, y bueno, obviamente la masa sigue siendo la misma, no se perdió masa. Fíjense lo que yo hice acá, simplemente empecé desde el punto más bajo, por conveniencia, tracé un 0 de altura, ¿ven? Y entonces, si este es 0, la altura final a la que va a estar esta masa, en principio sería 0.
y la altura inicial, básicamente sería esta altura y1. Entonces conocemos cuáles son las alturas que tiene el móvil. Y asumiendo que conociéramos las velocidades en módulo, ¿viste? El módulo de estas dos velocidades, suponete que conozco. Entonces, o no, digamos, por ahí no conozco, por ahí quiero conocer, por ejemplo, esta B2, pero tengo el valor de B1, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta que se me hace, no? Dice, inicialmente el bloque 1 se desliza en la parte, desde la parte superior, entrando con una velocidad B1 conocida. Y después dice, encontrar a qué velocidad en módulo tendría en el punto inferior. Ahí está la pregunta. Entonces, conozco B1, conozco I1, sé que finalmente estaba en la parte inferior, pero no conozco B2. Bueno, entonces, como en este caso dijimos que actúa solamente el peso, lo que sabemos es que la ecuación, esta ecuación, que me decía que el cambio de energía mecánica entre 2 y 1 tiene que ser el trabajo de la fuerza no conservativa. Como no hay fuerzas no conservativas, entonces esto es 0, y tengo que se conserva la energía mecánica. O sea, la energía mecánica del punto 2 tiene que ser igual a la energía mecánica del punto 1. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía, para calcular la energía mecánica en el punto 1, que está en este lugar de acá, entonces simplemente debo conocer los datos de la velocidad, que es V1, y la altura a la que estaba, que es I1. ¿Está bien? Esa sería la energía mecánica en el punto 1, aquí arriba. ¿Sí? Cuando el tipo se desliza hasta la parte inferior, obviamente no tiene, la altura es 0, ¿viste? La altura final, y 2, entonces sería 0. Y tengo B2 que no conozco. ¿Está bien? Entonces dije, la altura de I2 es 0, bueno, entonces acá lo tiré. ¿Ves? Si pongo 0 acá, no me aparece nada. Entonces, I2 es 0, y entonces la energía mecánica en 2 se dice que es puramente cinética. O sea, sería 1/2 de m V2 al cuadrado. ¿Está bien? Bien. Bueno, como son iguales, evidentemente yo igualo, planteo la conservación de la energía, y tengo esto de acá, ¿ven? Tengo que la energía mecánica en 2, que sería 1/2 de mv2 al cuadrado, es igual a 1/2 de mv1 al cuadrado más 1/2 de mg por I1. ¿Está bien? Bueno, aquí, evidentemente, esta es una ecuación que vincula las cantidades de módulo de velocidad y altura inicial, ¿cierto? Y acá yo podría despejar lo que me pide el problema, ¿no? En particular, acá me estaría preguntando cuál es la velocidad en la parte inferior, ¿cierto? Entonces acá puedo despejar eso. Básicamente acá lo que hago es, bueno, el 1/2 se va y me queda un 2 acá en este lugar, y la masa se cancela también. Y me queda esta ecuación de acá, de la cual yo podría despejar, ¿cierto? Yo podría despejar P2, sacando raíz cuadrada, y ya está, resolví el problema. ¿Sí? Fíjense una cosa muy importante de esta ecuación, de esta. Yo creo que hay una cosa que por ahí se presta a confusión, digamos, en el análisis, ¿no? O sea, acá estamos viendo, si ustedes se ponen a mirar, digamos, el movimiento uniformemente acelerado, ustedes verían que si yo hubiera supuesto que el tipo este se cae simplemente, pero la velocidad en lugar de apuntar en esta dirección apunta para abajo, ¿viste? En este punto, cuando pega el piso, digamos, tendría una velocidad también hacia abajo, pero que sería esta misma, V2. O sea, si el tipo se cae, el módulo de la velocidad cuando está acá, pero que es hacia abajo, sería el mismo resultado que vamos a sacar nosotros calculando este módulo, el módulo de esta velocidad. Pero como ustedes ven, obviamente, el movimiento es totalmente distinto. O sea, acá el tipo se mueve horizontalmente, ¿viste? Después hace todo un movimiento re loco así, y acá baja otra vez y está horizontalmente, como ustedes pueden ver. Entonces, mientras que si yo hubiera supuesto que se cae simplemente de manera vertical, obviamente esta velocidad V1 tendría que ir hacia abajo, ¿viste? Y V2 acá daría el mismo módulo, pero sería así, hacia abajo. Entonces, si bien uno usando caída libre, como le llaman, o sea, no sé cómo, caída libre,
si vos usas caída libre, vas a obtener este mismo valor, este mismo resultado, ¿eh? Está mal el análisis, ¿no es cierto? Porque ahí lo que estamos suponiendo es un movimiento que en realidad no está ocurriendo, ¿viste? Entonces creo que hay que entender eso, ¿no? De que dos resultados que dan lo mismo, no quiere decir que uno entiende la situación física que está ocurriendo. En este caso lo que está ocurriendo no tiene absolutamente nada que ver con el movimiento de la caída libre, como ven ustedes. Si este plano podría seguir hasta acá, y entonces acá tienen no solamente un movimiento de caída, sino también hay una traslación horizontal, ¿viste? Entonces, hay que entender eso y cómo eso se traduce, digamos, en las ecuaciones. Y también es vital comprender que si no fuera por el concepto de energía mecánica, yo no podría haber llegado al resultado de manera sencilla, ¿no? Fíjense lo sencillo que fue llegar a este resultado, usando el concepto de energía. Pero no le tiene que engañar, no le tiene que engañar de que este resultado que se aplica a los módulos, ¿cierto?, sea originado en una caída libre, porque no es originado en él. Es originado en la conservación de la energía. ¿Está bien? Bueno, este es un ejemplo donde la energía se conserva. Después puede haber otro ejemplo acá, como este. En este ejemplo dice, tenemos un móvil que se mueve en una superficie horizontal con una cierta velocidad v, ¿cierto? Horizontalmente. Y de repente frena, ¿viste? Hasta que se detiene. Entonces te pregunta cuál es el trabajo de rozamiento de este proceso. ¿Está bien? Entonces acá lo que se asume es que la velocidad inicial del móvil se conocía, ¿viste? El problema no te da ni un dato del ROS, no te dice cuánto vale, cómo calcularlo, y tampoco te dice cuánto se desplaza, ¿no?, hasta que se detiene. Entonces este problema grita un poco que usemos energía, básicamente. Entonces, lo que sabemos entonces es que la energía mecánica va a cambiar porque hay rozamiento. Entonces el cambio en la energía mecánica tiene que ser igual al trabajo de rozamiento, ¿viste? Entonces, ¿cuánto cambia la energía mecánica? Inicialmente la energía mecánica es un medio de la masa a velocidad al cuadrado, ¿viste? Porque es horizontal, entonces en principio si es horizontal, la fuerza peso no hace trabajo, o si ustedes quieren el cambio de energía potencial gravitatoria va a ser cero, o sea que no la voy a incluir. Entonces solamente estoy considerando la energía cinética. Y por otro lado, al final se detiene. Entonces al final la velocidad cero, entonces su energía mecánica final no contiene ni energía cinética, porque se detiene, y la potencial tampoco. ¿Está bien? Las dos son cero. Entonces básicamente el cambio de la energía mecánica sería cero, perdón, esta es la final, ¿no? 0 menos un medio de mv cuadrado. Ese sería el cambio de energía mecánica. O sea, la energía mecánica disminuye, ¿cierto? Al principio se estaba moviendo y después está quieto. Entonces bajó la velocidad y disminuyó la energía mecánica, básicamente. Entonces el trabajo de rozamiento va a ser ese cambio, y ese cambio simplemente es este valor, ¿no? Menos un medio de masa por la velocidad que tenía el móvil inicialmente. Fíjense que es un trabajo negativo y es lo que se espera del rozamiento, ¿viste? El rozamiento lo que hace es que disminuye, digamos, básicamente la energía mecánica. Así que bueno, esos son dos ejemplos que tenía para ustedes, para comentarles este concepto que me parece muy importante y muy útil para resolver situaciones, digamos, en las cuales el movimiento es complejo y en las cuales, por ejemplo, no tenemos algunos datos y la energía mecánica entra como una buena forma de poder entender algunas características del movimiento. Así que por eso de lo físico hablamos de una propiedad de simetría o simplificación, en el sentido de que nos permite entender sin resolver toda la segunda ley. Y por eso es que yo también le mostraba un poco cuál es la complejidad de la segunda ley, para que ustedes adviertan, digamos, de que este concepto sí vale la pena de entenderlo, porque resolver la segunda ley es más complicado que esto. Bueno, obviamente les
remito, digamos, al libro para que vean otros conceptos. El libro tiene un montón, otro ejemplo, disculpen, otro ejemplo. El libro tiene un montón de ejemplos sobre esto, así que si quieren véanlo y nos preguntan, nos mandan mail y bueno. La semana que viene estaríamos viendo momento lineal, que es el último tema antes del parcial, y bueno, ahí ya tendremos. Profe, ¿esto es del Resnick? Aguanta para. Sí, sí, tenés razón. O sea, a ver, el dibujo, decís vos, sí. Claro, El así dibujo, planteado. claro. Sí, sí, el dibujo era el Resnick, sí. Tenés razón. Creo que lo hice, porque este apunte lo hice el año pasado. Y sí, es verdad, hay creo que es el Resnick, no sé si está, creo que hay un Resnick entre los recomendados del, de las bibliografías, ¿no? Hay una versión de Resnick, si no me equivoco. Sí, creo que está. Y creo que es de ahí lo saqué. Tenés razón. O sea, no lo saqué de este libro que estamos viendo ahora, pero es medio lo mismo. O sea, no hay mucha... a ver, a mí, no, como le decía el otro día, no es que me guste mucho la forma en la que le da este libro que estamos siguiendo nosotros, este tema particular. Eh, pero bueno, es más o menos lo mismo. Creo que el Reign es mejor en esto, me parece. A mí me gusta más el Reign. Es Ah, solamente para que no estén con infinitos libros, ¿viste? Ustedes... sí, porque yo bueno, para el laboratorio estaba consultando los que están en la cátedra y está el Sears también. Y hay cosas que en uno está como que más entendible que en el otro y así, digamos, no es como que hay uno. Claro, claro. A ver, yo por eso trato de poner una bibliografía más o menos para no... porque en general a veces muchos alumnos no miran un solo libro. Pero en general lo ideal es mirar, ir viendo los temas y como por suerte son libros más o menos parecidos, entonces algunos temas te van a quedar mejor en algún libro o en otro. En última instancia, digamos, a ver, no voy a decir que son, por lo menos, siempre hablando de mecánica, Karim. En mecánica, la mayoría de los libros que de los que estamos hablando son en general buenos, o sea, vale la pena leerlos, digamos. Pero sí, cada uno, no le quiero, por eso no le quiero aturdir diciéndole, este tema lo vamos a ver de acá, este tema lo vamos a ver de acá. Este, por eso más que nada sigo siempre el mismo, para simplificarle un poco la cosa. Pero sí es verdad que a mí me gusta más Resmi en este tema, eso sí. Sí, sí. Por eso, como dice Karina, si ustedes ven que algún tema en particular no les gusta cómo está explicado en el libro, obviamente, y en las notas, entonces fíjense en el resto de la bibliografía, que también están. Inclusive, si ustedes miran, no solamente están distintas ediciones, también tienen distintas formas de plantear los temas. O sea que también, inclusive en eso, tienen por ahí variantes. Por ejemplo, un libro que está muy bueno, para mí, es el Tipler. No sé si ustedes vieron el Tipler. El Tipler también está muy lindo. Eh, Siempre las últimas ediciones, obviamente, pero es un buen libro, al menos a mi criterio. Yo estaba viendo, profe, uno que se llama Buffa Wilson, creo que son los autores. Y mucha gente me dijo que en la parte de mecánica sí, por ahí está bueno, pero que en la parte de termodinámica como que no está tan actualizado, digamos. Ajá. No La sé. verdad que no, con esa referencia no lo ubico, pero capaz lo conozco, pero no lo ubico. Después, si querés, me podés pasar después, si querés, por mail el link, Sí, sí, sí. el nombre, digamos, y yo me fijo y te cuento, te puedo decir si me gusta. Digamos. Gracias. Sí, sí, por eso hay mucha bibliografía. El Serway, el Tipler, el Resnick, el Sears, son los más, me parecen las últimas ediciones siempre. Las últimas ediciones, sobre todo en castellano, las últimas que hay en castellano. Obviamente si ustedes saben inglés, mejor, porque el inglés está mejor, inclusive. Entonces, esas son las que más o menos son todas
equivalentes y a mi criterio son de buen nivel. Siempre hablando de mecánica. Y este libro particular que nosotros les recomendamos, para mí la parte termodinámica tiene al menos la misma nomenclatura que usamos nosotros. ¿Viste? Eso por ahí tiene de bueno. Igual las notas un poco, justamente que nosotros colgamos de casi todos los temas, les sirve un poco de guía también de qué requerimos, ¿no? También. Entonces, soportado con el libro y el enfoque de las clases, por ahí ustedes pueden más o menos entender cuáles son los temas y cómo los encaramos, ¿no? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bueno, recuerden que por mail pueden mandar su consulta y eso. Y bueno, nos veremos la semana que viene entonces. Cualquier Profe, cosita ustedes la saben, pregunten. ¿Sí? profe, si usted tiene el Tipler, ¿puede subir al aula? Vos Porque sabés que no sé si... no está el link. está el Serway, está el Sears, está Me el voy a Redmi, fijar. pero el Tipler no está. Me voy a fijar. No sé si lo puedo... Le voy a preguntar a Alba, que es la que consigue los libros. Consigue los libros de manera... Bueno, y le voy a preguntar si ella lo tiene por ahí, porque yo no me acuerdo si lo tenía. Yo tenía, a ver, yo tengo el libro físico, digamos, o sea, el papel tengo, por eso, pero no, por eso nunca lo busqué online, digamos. Así que bueno, si lo puedo conseguir, les aviso. Lo colgamos. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, gente, entonces nos estaremos viendo la semana que viene si no hay más preguntas. Para ver la parte de conservación de momento lineal, que es la otra propiedad de simetría interesante que nos ayuda a resolver o a entender los movimientos sin tener que resolver la segunda ley completa. ¿Está bien? Ese es la segunda. Sistema de partículas sería el tema. Ese sería el último tema de mecánica. ¿Está bien? Bueno, o sea, nosotros tenemos que dar también hidrodinámica, pero no va a alcanzar probablemente el tiempo para evaluar eso. Entonces, si yo puedo hacer las notas, le voy a colgar eso. Y si quieren, le hago una clase también, si puedo, si me dan los tiempos. Pero bueno, al menos las notas voy a tratar de subir de hidrodinámica. Entonces tienen para estudiar para el final, por lo menos. Gracias, Muy profe. bien. Muy bien, hablamos entonces. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.